¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate en su séptima temporada, 7 años acompañándoles con perspectivas de análisis estratégicos, geopolíticos, políticos también, por supuesto, pero también tecnológicos y científicos, cosas que son relevantes para poder entender lo que está pasando hoy día en el mundo, un mundo que está permanentemente en evolución, yo diría que en evolución más que en cambio, pero está evolucionando y estamos evolucionando rápido. Pareciera ser que la inteligencia artificial se nos vino encima, pero cada vez que más cerca la tenemos, más importante la historia. Pero también la historia tiene que juntarse con las expectativas futuras. Algo de eso vamos a conversar hoy día sobre lo que se llama el continente blanco. Pero para las cartas sobre la mesa es importante que usted primero sepa que es posible gracias a Joyería Aurus, una joyería que está de Arica a Valdivia y también en su página web donde tiene cosas interesantes, fíjese, o sea, aparte de lo que pueden ser relojes, anillos, collares, en fin, aros, quizás en lo más interesante es que le ofrece a usted la posibilidad de poder invertir, hacer un método de ahorro a través de la compra de lingotes de oro, de 1 onza pequeñitos. Hay más grandes también si usted quiere. Pero con eso usted compra, no lo puede regalar, no sé, un regalo de bautismo, un regalo especial para un ser querido, pero también se lo quiere ahorrar, porque el oro, digamos, la gracia es que no pierde su valor, se va incrementando. De hecho, el valor del oro a nivel mundial ha subido bastante, digamos, en todo lo que es este último año. Y eso, en verdad, digamos, es importante. Joyería Auro, desde, desde Arica a Valdivia, y en su página web usted puede hacer toda la consulta que necesite. Ahora, la lingote de oro de 1 onza no paga impuestos, cosa que también es relevante. Y también agradecer a quienes hacen posible que estemos en su hogar, que usted nos pueda sintonizar y conocer el contenido de las cartas sobre la mesa. Y eso es Cable Mundo, o Mundo TV, que está desde Antofagasta hasta Los Ríos, donde tenemos la posibilidad de llegar justamente, digamos, a poder entregarle temas para que usted converse los fines de semana y tenga también una perspectiva de lo que sucede. Y por supuesto, todas aquellas plataformas, digamos, de cable como Telecauquene, Ñublevisión o Radio Nunguén, que reproducen y retransmiten nuestro programa, a quienes agradecemos, y también le damos la bienvenida, como también a todos aquellas como operadores de cable al resto del país. Por supuesto, si a usted le gustan redes sociales, le gusta YouTube, vea Instagram, ve X, antes Twitter, a veces Threads, que es el grupo de Meta junto con Facebook, y todo eso, ahí también estamos presentes y nos puede dar, qué sé yo, un like, que usted bien sabe, nos coopera muchísimo. Nos coopera muchísimo para poder mantener nuestra visibilidad de las redes sociales, ¿ya? Y eso es gracias a quienes nos ven. Así que el like es importante porque permite que dentro de lo que es el manejo de las redes tengamos también el lugar preferente cada vez que nos pinchan, digamos, para buscar algún tipo de información o análisis. Así que yo creo que eso es lo importante. En el día de hoy vamos a tener, como les decía inicialmente, una mirada a lo que es el continente blanco, ¿ya? Y se va a sorprender, yo creo, porque el continente blanco es una maravilla en todo sentido y en muchos sentidos. Pero eso lo vamos a dejar para la entrevista. Partir con lo que es el tema de la semana, realmente lo que es la movilización militar que hubo en Bolivia, ¿ya? Que según Evo Morales fue un intento de golpe de Estado, según el presidente Arce fue una movilización irregular de las Fuerzas Armadas bolivianas, particularmente del ejército. Según todas las interpretaciones, pasa a ser una expresión más, por lo menos desde el punto de vista del análisis, de la crisis de gobernabilidad que tiene Bolivia. Bueno, que quizás cada una de esas cosas puede tener algo de verdad o alguna tipo de certeza. Lo concreto es que Bolivia está en una crisis política. Esa crisis política tiene que ver no solamente con la situación económica e interna de Bolivia, sino con la situación política particularmente que se traduce en la pugna y conflicto que hay entre el presidente Arce y Evo Morales. Evo Morales, con el apoyo del Grupo de Puebla, se ha ido desplegando para poder volver nuevamente a la presidencia y ser el candidato presidencial. Para ello se ha trincherado en las zonas de Bolivia donde tiene su mayor influencia político-electoral y ha ido presionando al gobierno, a la gente que está con Arce, a respecto para que le abra el camino y él sea el candidato presidencial. En ese contexto de un tema que se venía ya hablando en Bolivia de hace por lo menos 3 o 5 semanas, digamos, aparece la petición de renuncia al general Zúñiga, que es el jefe del ejército en Bolivia, el día martes,
Y el día miércoles, digamos, el propio Zúñiga encabeza un despliegue militar en la Plaza de Murillo, donde están los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo principalmente, y donde hay una serie de diálogos y donde Arce llama a que apoyen para evitar un golpe de Estado. ¿Ya? Bueno, el presidente Arce nunca habló de golpe de Estado, dicho sea de paso. Quien ocupa la palabra es Evo Morales, quien incluso llama a la gente a defender la democracia, en fin, y van increciendo como una suerte de crisis que a poco andar se va a desinflar porque el presidente Arce nombra un nuevo comandante en jefe del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Con eso, como Zúñiga depone la movilización que estaba liderando y todo vuelve a una tensa calma. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que estaba pidiendo Zúñiga, básicamente? Las declaraciones que hace, el discurso que se da a conocer, él plantea de que lo que no puede, ellos, la movilización es para defender la democracia. Que lo segundo, que Evo Morales no puede volver a la presidencia. ¿Ah? Y lo tercero es que es necesario cuidar lo que Bolivia tiene. Esos elementos que plantea Zúñiga y que hoy día están muy como, entreverados entre las distintas interpretaciones de lo que pasó en Bolivia, ¿ah? Están dentro del contexto boliviano. Como sea, hoy día cuando usted está escuchando este análisis, ya Bolivia está en una tensa calma, el presidente Arce tomó el control de lo que es de las Fuerzas Armadas, si queremos verlo de esa manera. ¿Cuáles son las conclusiones desde el punto de vista de análisis? La primera es que efectivamente en Bolivia las Fuerzas Armadas asumen un rol indebido, dicho usted de paso, desde el punto de vista democrático, en un árbitro de la política. Es decir, cuando el general Zúñiga va y señala de que ellos están defendiendo la democracia, el hecho que la defienda la Fuerza Armada ya pasa a ser una anormalidad, eso es anómalo. Quienes defienden la democracia son los partidos políticos, con los líderes políticos, la élite política, incluso económica, de cada país. Entonces quiere decir que hay un conflicto que no está resuelto en Bolivia. ¿Ya? Que Zúñiga lleva aquí, digamos, pretender que las Fuerzas Armadas tienen que ser el árbitro, lo cual, como decimos, es anómalo. Lo tercero es que queda en vigente de que si el presidente Arce toma el control efectivo, ¿ah? Va a ser en beneficio de la democracia y de su propia, digamos, conducción política en Bolivia, porque le va a significar poder neutralizar la influencia de Evo Morales. Insisto, acá el problema es la relación entre Arce y Evo Morales. ¿Ah? ¿Y quién va a suceder en el poder? ¿Ah? Y es ahí donde está el nudo del problema. Y ese nudo del problema es lo que vamos a saber cómo se va a resolver. La resolución parte porque se reconozca, se apoye, digamos, y se consolide y robustezca la adhesión al presidente Arce. Si eso no sucede, el conflicto en Bolivia va a seguir y va a seguir de una forma cada vez con mayor episodio de violencia, tanto institucional como no institucional. Entonces, en esa perspectiva, digamos, creemos que hay que mirar con cierta alerta lo que ha sucedido en Bolivia. Bolivia es un país que ha tenido inestabilidades, su gobernabilidad siempre ha sido compleja. No es necesario hablar de tanto detalle de eso, pero es evidente de que la solidez institucional boliviana se ha ido debilitando. Y ese debilitamiento, en parte de lo que ha pasado hoy día, es por quitarle capacidad de liderazgo eh, al presidente Arce de parte de Evo Morales. ¿Cuáles son los escenarios posibles en Bolivia? Yo diría que va a depender si efectivamente Luis Arce, el presidente boliviano, toma efectivamente la conducción, el liderazgo y logra encaminar adecuadamente lo que Bolivia ve con mucha perspectiva de éxito en términos económicos, en términos de relaciones internacionales, en términos de inversiones, pero que ha quedado entrampada en una lógica de pugna de poder al interior justamente de lo que son los partidos gobernantes. Entonces vamos a ver qué sucede efectivamente ahí. A nivel internacional, si seguimos en esa línea, estamos todos esperando a ver qué va a pasar en Venezuela el 28 de julio, pero antes del 28 de julio está la elección en Reino Unido, donde es altamente probable que el Partido Laborista, que es de centro izquierda, en el fondo tenga o llegue a tener mayoría incluso absoluta en la Cámara de los Comunes, que es la Cámara de Diputados de Reino Unido, y sería un cambio, yo diría, no copérnico, pero un cambio digamos, radical en lo que es el manejo de Reino Unido. Recordemos que Reino Unido, digamos, salió de la Unión Europea, hoy día navega en aguas propias, con una alianza muy cercana con Estados Unidos, y la llegada de los laboristas al poder, digamos, va a significar cambios sustantivos desde el punto de vista del manejo económico
Reino Unido, y también y probablemente va a ser una época de liderazgo laborista, tal cual fue con Tony Blair en su minuto, que duró un poco alrededor de 14 años como primer ministro. Y en esa perspectiva creo que tenemos que estar mirando con mucha atención. Y lo otro es las elecciones en Francia. Las elecciones en Francia se transforman en la práctica en y yo diría, en un termómetro en torno a qué tan fuerte está la ultraderecha institucional, porque aquí hay que hacer distinciones, respecto a la ultraderecha no institucional, la que está en contra de la democracia y en contra de lo que es la inserción en un mundo global. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer varias cosas, varias cosas para observar adecuadamente lo que ahí sucede. Macron se jugó una carta muy arriesgada al disolver la Asamblea. Recuerde usted que Francia es un país semipresidencial y en consecuencia eso debe tener, yo diría, digamos, mirarlo porque efectivamente, siendo semipresidencial, Macron puede seguir como presidente. Conforme al resultado de las elecciones, él tiene que proponer un primer ministro, ¿ya? Y el primer ministro tiene que ser aprobado por la Asamblea. Si la Asamblea no lo aprueba, si él propone un ministro que no tiene mayoría para obtener la votación en la Asamblea, claramente va a ser rechazado. Por eso se habla de que la fuerza de Le Pen, con un candidato de 29 años, podría ser el nuevo primer ministro. Y Le Pen, en una distintas entrevistas que ha dado, ha señalado claramente de que está dispuesto a la cohabitación con Macron. Y Macron también está dispuesto a la cohabitación. Pero todo esto sería una parte de una transición porque deja a Le Pen, digamos, amarrada a la institucionalidad francesa, con un proceso de transición en la cohabitación con Macron, pero que va a dar un cambio a lo que es el panorama político en Europa, no solamente en Francia, donde una derecha ultra que antes se negaba a sumarse a la institucionalidad, ahora está dentro de ella y va a tener que jugar dentro de la propia institucionalidad. Y en esa perspectiva, lo que tenemos es que hay un cambio hacia lo que antes era ultra, ahora pasa a ser de centro derecha. El centro cambia, digamos, y eso coloca también en una posición bastante más compleja a la izquierda en general en términos de definiciones y redefiniciones. Y lo último es cómo va a quedar la Unión Europea. Van der Leyen pareciera tener, yo diría, los votos necesarios, ¿ya? Pero acá el problema que se va a surgir es que quienes están decidiendo son los que están en el centro, que son la socialdemocracia, el Partido Popular, o sea, la centroizquierda, la centroderecha. Dentro de la Unión Europea, para los efectos de estos, están unidos para mantener el poder. Pero eso deja fuera a todos los otros partidos. Y eso es lo que vamos a ver este fin de semana y cómo va a actuar Italia y particularmente Meloni, que están ya reclamando de que ellos no son parte de un acuerdo y que este acuerdo que se quiere presentar para votar, digamos, va con un tono discriminatorio a otras fuerzas que están ahí dentro. Así que yo ya tenemos harto que poder ver, pero bueno, vayamos a lo nuestro. Como decíamos, no cabe duda de que la Antártica se ha transformado en un foco de atención a nivel geoestratégico, geoeconómico, turístico y de todo tipo de naturaleza. Los ojos, de alguna forma, vamos, en este año 2024, se han ido concentrando en lo que se llama y conoce como el continente blanco. Un continente blanco que despierta, sin lugar a duda, intereses de todo tipo en las potencias, en muchos países, pero también coloca en el foco a Chile, particularmente porque nuestro país tiene un acceso directo a la Antártica, tiene derechos que reclama desde, diría, de la independencia en adelante, de diferentes formas y que están de alguna forma también vinculados a las acciones y a las iniciativas que Chile ha impulsado, como es el Tratado Antártico del cual se cumplen hoy día 63 años desde que se firmó. Y es un tratado muy interesante porque es un tratado, yo diría que podríamos decir, a pesar que se firmó ya hace 63 años, de nueva generación, donde todos los países concurren a que este continente antártico es un continente, diríamos hoy día, de paz, pero es un continente que hay que preservar. Bueno, para conversar sobre esto y todas las implicancias que tiene, y particularmente el rol de Chile, tenemos la suerte de contar con quien es el jefe de la División Antártica dentro de la Armada de Chile y que a su vez también se ha transformado en un actor representante de nuestro país en diferentes foros internacionales. Se trata del capitán de navío, comandante en la jerga marina,
al señor Lars Christiansen, a quien le damos la bienvenida. Lars, un agrado saludarte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Guillermo, por la oportunidad de estar acá y dar a conocer un poco más de lo que es el apasionante mundo antártico. Oye, lo primero, ¿cómo llegaste a los temas antárticos? O sea, obviamente por una destinación interna de la Armada, pero el interés tuyo personal, ¿cómo se ha ido acrecentando? Porque finalmente eres quizás una de las personas que tiene un mayor conocimiento técnico y operacional sobre lo que es la Antártica y lo que Chile hace allí. Bueno, la verdad que yo soy un agradecido y un bendecido, ¿ah? O ¿Ya? sea, si ustedes miran acá, yo soy piloto de helicóptero ¿Ya? y mi primer viaje a la Antártica fue en el antiguo Pardo en el año 1993 Ujú, como piloto de helicóptero y desde esa fecha hasta ahora he tenido la fortuna de ir en varias ocasiones, tanto como piloto de helicóptero o como dotación del buque. Fui segundo en el rompehielo, antiguo Biel, he viajado en el Aquiles, en el Aldea, entonces he tenido una vasta experiencia y esa experiencia me permitió ser designado para este puerto, ujú, porque este no es un tema cualquiera, es un tema que requiere conocimiento, es un tema que requiere conocer el área, o sea, saber de cuando te están hablando de una base o de un área geográfica, tú sabes a qué se refiere, o sea, la labor que realiza Chile es gigantesca, entonces coordinar todas las operaciones logísticas y todos los movimientos de buque, apoyo a los programas antárticos nacionales e internacionales, es un trabajo que requiere cierto conocimiento y afortunadamente ese conocimiento yo lo tengo. He hecho varios cursos. Mi primer curso antártico fue en la Universidad de Magallanes, el diplomado Asuntos Antárticos. Después hice el de Asuntos Polares en la Complutense de Madrid. O sea, tengo harto estudio respecto al área. Y este tiempo en este cargo me ha permitido seguir perfeccionando y profundizando. He tenido la suerte, como decías tú, de participar en las reuniones internacionales, que probablemente es donde uno más aprende. Así que, como dije, soy un bendecido, un afortunado de llevar 31 años trabajando en Antártica y cuando uno conoce Antártica realmente se enamora. sí. A ver, un poco para entender, porque, claro, si la Antártica decimos que es un continente, ¿cómo lo podemos comparar con alguna otra cosa? Porque yo creo que hay muchas personas que piensan en la Antártica y piensan que es una suerte de isla, piensan que es pequeñito, no entienden mucho y los mapas tampoco ayudan mucho, dicho sea de paso, porque la verdad que siempre hay hay tomas que no siempre se encuentran para poder hacer la comparación. Si tuvieras que explicarle, yo sé que tú has dado charlas en colegio, en escuelas, ¿cómo lo explicas tú el tamaño de la Antártica? Mira, el tamaño de la Antártica efectivamente es un continente, o sea, bajo esta capa de hielo hay tierra. Ok, Tierra, a diferencia del Ártico, que es puro hielo. El sí, Ártico se derrite y queda agua. Antártica se derrite y queda tierra, roca. Es un continente. Y es el cuarto continente en tamaño del mundo. O sea, si lo ponemos sobre Estados Unidos, es más grande que Estados Unidos. Si lo ponemos sobre Australia, es más grande que Australia. Entonces, no es un pedazo de tierra despreciable, digamos. Es un pedazo de tierra en este minuto cubierta de hielo y esperemos que siga así por harto tiempo, de tamaño bastante considerable. Entonces, sabemos todos los recursos que tiene y por eso seguramente más adelante me va a preguntar todas las ideas y ambiciones que hay al respecto. Pero Antártica lo primero es un continente, efectivamente, el cuarto tamaño del mundo, tiene el 70% del agua del mundo, el 90% del hielo del mundo está en la Antártica, es rico en recursos, tanto naturales como renovables y no renovables, así que no es un continente que no importe, digamos. sí. Ahora, con toda esa cantidad de recursos, porque bien sabemos la geopolítica desde hace ya unos siglos a la fecha, digamos, pone la atención en el acceso a los recursos y eso explica el interés de tantos países por estar en la Antártica. Ahora, ¿cómo es que surge este tratado? Porque finalmente es un tratado inédito, es decir, ese tratado, yo diría, es de quinta generación o sexta generación, que todos los países dejen de lado sus intereses para decir que van a cuidar un continente. ¿Cómo surge todo eso? Bueno, esto surge en la época de la posguerra, ¿Ya? cuando partieron las tensiones entre Occidente y Oriente, digámoslo así, y partieron las disputas por el control del mundo.
Y la Antártica, obviamente, por su significancia estratégica en cuanto a su posición, o sea, desde la Antártica tiene acceso a todos los océanos del mundo. Sabemos que es una reserva de agua, la mayor reserva mundial del mundo de agua. Entonces partieron las disputas por este continente que no se conocía prácticamente. Ujú. Y hubo operaciones militares grandes, por ejemplo, hubo dos operaciones militares de Estados Unidos, estamos hablando de 13 buques, 13.000 personas, aviones, submarinos, destructores. eh, Todo el mundo pensaba que había una base secreta de los alemanes ahí. Rusia también partió pensando en hacer algún tipo de base. Entonces, como una manera de preservar este continente, primero dijeron, conozcamos qué es lo que hay. Y se hizo el año geofísico. El Ya. año geofísico congregó a grandes científicos de aquella época durante casi 2 años a explorar en la Antártica. Chile también participó ahí, obviamente, y después de este año geofísico se dieron cuenta de todo el potencial que tenía Antártica como continente rico en muchos recursos, además de agua, y dijeron, sabes, en realidad, después de la experiencia traumática que hemos tenido de las recientes dos guerras, eh, yo creo que es mejor proteger esto. Y Estados Unidos juntó a los 12 originarios, que son los principales actores de este año geofísico, y los invitó a firmar este tratado. Un tratado que lo firmaron, como tú sabes, los 12 originales, de los cuales 7 ya tenían reclamaciones territoriales. O sea, los 7 ya a esa altura tenían sus reclamaciones territoriales. Y este maravilloso tratado de 63 años ha logrado mantener un continente en paz durante todo este tiempo, lo que es insólito. Y eso se ha logrado porque el Tratado Antártico es político. O sea, las negociaciones, te lo digo yo que tengo la fortuna de ir a las reuniones, son políticas. Y todo se hace por consenso. O sea, tienen que estar todos de acuerdo en algo, si no, no se hace. Y esa es la gran gracia. O sea, todos de acuerdo y así se funciona en el Tratado Antártico. Ya. Digamos, Chile es parte de los 12 que es convocado inicialmente. Sí, claro, Chile es uno de los 12 signatarios originales Ya. y uno de los 7 con reclamaciones territoriales. Ya, digamos, bueno, ya Chile participa en eso y desde ahí yo creo que Chile pasa a ser, bueno, un actor fundamental. Digamos, ¿cuál es el peso de Chile? Porque uno dice Chile es pequeñito, que si yo no tiene mucho que decir, como si viene uno más grande, pero tú dices que las decisiones se toman por consenso. Digamos, ¿es respetado Chile dentro de esos ámbitos? Mira, Chile, a pesar de ser efectivamente una larga y angosta franja de tierra, en que hay un triangulito de este porte abajo del mapa, cuando en realidad Antártica es 1,6 veces el territorio nacional. Y si tú lo pones al lado de Chile en tamaño natural, va desde Chañaral hasta Diego Ramírez. Pero en nuestros mapas le enseñan a los niños que Antártica es un triangulito de este porte. Pero bueno, Chile es un pequeño país, pero tenemos una ventaja competitiva y comparativa gigantesca. Estamos solo a 500 millas del continente antártico. Estamos al lado, somos el país más cercano. Después, el que viene, obviamente, Argentina, que está un poco más al norte que nosotros, y los países, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, están sobre 2.000, 3.000 millas de distancia. Entonces, nuestra gran ventaja es esa. Y esa ventaja nos ha permitido, por ejemplo, ser muy reconocidos por nuestras labores de rescate. Ujú. Estamos cerca del continente blanco, entonces eso nos permite tener en forma bastante estable buques que han logrado hacer rescates reconocidos internacionalmente y premiados internacionalmente. Chile es el país que más informes de inspección de pesca hace. Una vez más, nuestros buques están al lado, entonces mandamos los buques en verano a hacer solamente inspección de pesca en cumplimiento de la Comisión de la Conservación de los Recursos. Entonces Chile tiene acciones y es un actor que efectivamente demuestra que se preocupa. Y tenemos una historia bastante rica, o sea, todo el mundo reconoce que desde 1916, con Piloto Pardo, partió nuestra historia antártica, pero la verdad que partió harto antes, partió en 1820. Hay antecedentes que indican que cuando pasó Robert Fields, un explorador inglés por Isla Decepción, ya habían chilenos en ese lugar. Entonces no es
no es que Chile sea un aparecido. Chile ha hecho mucho en la Antártica y eso es reconocido en el ámbito internacional. Y cuando Chile habla en las reuniones se le escucha. 23 países extranjeros operan desde Punta Arenas en la parte científica y logística. ¿Por qué? Porque somos serios, porque cumplimos, porque saben que cuentan con el apoyo de nosotros. Eh, Nosotros somos el Punta Arenas, el centro logístico y científico antártico. Ushuaia es turismo y en eso no podemos competir. La infraestructura que tiene Ushuaia para el turismo es gigantesca. O sea, nosotros concentrémonos en seguir siendo el polo logístico y científico. Y recordemos que Antártica es ciencia, paz y cooperación. Y Chile ha sido un líder en ese sentido y los proyectos que tenemos en Punta Arenas, como el Centro Antártico Internacional, van en ese sentido, o sea, reforzar nuestra posición científica y logística. Y por eso Chile es respetado y escuchado. Y ¿qué cosas se puede hacer conforme al tratado? ¿Qué cosas se puede hacer en la Antártica y qué cosas no se puede hacer? En Antártica se puede hacer ciencia. Ok, Antártica es para ciencia. Uno de los grandes desarrollos científicos que se hacen en Antártica son los famosos ice core, los testigos de hielo. Los ice ya. core son unos tubos de hielo que se van taladrando en la superficie del hielo hasta 3.000 metros y con eso han obtenido registros del clima hasta 800.000 años para atrás. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que el CO2 ha aumentado en el hielo, está el registro, y si uno mira los testigos de hielo, ve distintas capas que son los distintos años y se ve cuándo fueron las erupciones volcánicas, qué año hubo más CO2, o sea, es realmente apasionante. Y eso es lo que sí se puede hacer, ciencia, se puede hacer ciencia. Hay turismo, pero controlado y sustentable, y pesca también controlada y renovable. Lo que está absolutamente prohibido es la extracción de recursos minerales. Ok. Y para eso se creó el 91 el Protocolo de Protección Ambiental, que es el tan vilipendiado que piensan que el 2048 se va a acabar todo. No, no se va a acabar nada, pero lo que está prohibido en este minuto absolutamente, primero son la extracción de recursos minerales, las armas de fuego, obviamente todo lo que es contaminación, daño al medio ambiente, daño a la fauna y todos esos otros aspectos que caen de cajón, digamos. Sí, ahora, digamos, tú mencionaste al pasar el año, digamos, 2048. ¿Qué pasa el año 2048? Por qué tan importante? ¿Por qué se hace tanta referencia a ese año, vamos, digamos, en las discusiones que tenemos hoy en día? Mira, qué bueno que me lo preguntas y qué bueno que tengo la oportunidad de hacerlo presente, porque en realidad hay harta ignorancia, e incluso hay gente que se supone bien informada. El año 2048, lo que pasa, que es el término de un periodo de revisión del protocolo de protección de medio ambiental. Ok. Un poquito más de historia. Cuando se firmó el Tratado Antártico el año 61, o cuando entró en vigor el año 61, cuando ya todos los países habían hecho suyo el Tratado Antártico y entró en vigor como tratado en el mundo, se estableció que después de 30 años se daba un plazo de 30 años para revisar el Tratado Antártico. Ese plazo se cumplió en el 91. Durante esos 30 años, ninguno de los países presentó una moción para revisarlo. Si eso hubiese pasado durante esos 30 años, cualquier modificación tendría que haber sido por consenso. Ujú. ¿No es cierto? No pasó. Y el año 91 se firmó el Protocolo de Protección Ambiental. Y a diferencia del Tratado Antártico, se dieron 50 años. El protocolo de protección entró en vigor el año 98 y por esos 50 años es hasta el 2048. El 2048, al igual que en el Tratado Antártico, se vence el plazo para que cualquier parte del Tratado Antártico le haga una modificación al protocolo. Pero esa modificación tiene que ser aprobada por consenso, o sea, todos. El año 2048 terminan los 50 años y cambia la modalidad. Cualquier país o cualquier parte puede continuar presentando una moción para corregir algo, pero esa moción para ser aprobada tiene que ser por mayoría. ¿Cachai? O sea, ya no son todas las partes, el quórum baja. Exactamente. Esa es la gran diferencia, pero ese quórum baja, pero siguen siendo 26 países en este minuto. O sea, y a pesar de que hay un par de países que están un poco díscolos en algunas cosas,
el resto siguen alineados con el espíritu del Tratado Antártico. O sea, pensar en que el protocolo va a haber un cambio grande es muy difícil en este minuto. Oye, Blas, una consulta así desde la civilidad ignorante, si quiere verlo también. ¿Por qué en la Antártica solamente o principalmente van militares? O sea, digamos, claro, yo sé que hay científicos también, etcétera. Y en el caso de Chile, ¿qué otras instituciones participan? Porque la Armada tiene un rol protagónico por razones naturales, o sea, tiene que ver con el mar, tiene que ver con los intereses marítimos, etcétera. Pero ¿por qué siempre? O sea, no solamente el caso de Chile, uno ve a Argentina, ve las bases inglesa, la norteamericana, la rusa, a la australiana, digamos, siempre hay militares. Por qué sucede eso? Eh, no creas que es tan así, ¿ah? O sea, No, eh, los militares están en la Antártica porque para estar en Antártica, sobre todo en hacer la, como dicen nuestros hermanos, la invernada, es ¿ya? decir, pasar el invierno, tú te necesitas ciertas condiciones especiales, cierta preparación, cierta disciplina, cierta resiliencia. Necesitas una formación especial que los militares la tienen por su formación. O sea, Ujú. nosotros estamos formados para ser un poquito más duros, para tener una disciplina que te permite estar quizás aislado durante todo un invierno sin ver la luz durante 6 meses, encerrado en cuatro paredes. Entonces, una de las principales razones por qué son los militares es por eso. Y los militares han tenido los medios siempre. O sea, acuérdate, la primera expedición chilena obviamente se hizo en buque y los buques llevaron los aviones. Entonces, los militares han tenido los medios y la preparación para estar ahí. Ahora, en la actualidad, los países cuyas bases son militares son los latinoamericanos. O sea, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, pero tú miras el mundo anglosajón ¿Ya? y las bases son tripuladas, operadas, y los buques también, y los aviones también, por las entidades científicas, o sea, entidades científicas gigantescas con unos presupuestos eh, obscenos, digamos, comparados con el nuestro, y ellos son capaces de operar las bases y hacer todo el abastecimiento logístico y mandan sus buques gigantescos desde Europa para acá, o desde Australia, desde Nueva Zelanda. Entonces, tú comparas el Instituto Antártico nuestro, que es el responsable en la parte científica, eh, con el BAS, por ejemplo, que es el inglés, o la NSF americana, o Antarctic New Zealand, o cualquier programa internacional, y te das cuenta que nosotros en realidad, con suerte, somos un departamento de esos centros de estudio antárticos. Entonces, aquí hay un problema de capacidad económica, de desarrollo. O sea, nosotros tenemos 200 y algo años, ¿no? Ellos tienen un poquito más de historia que nosotros, digamos. Entonces, las bases militares sí existen. Los americanos, por ejemplo, sus bases son bases científicas y les da el apoyo el comando estratégico con los C-5 y los aviones grandes para llevar cosas, pero las bases son tripuladas por personal científico. Lo mismo pasa con los ingleses y los neozelandeses, o sea, a lo más las Fuerzas Armadas les dan apoyo de transporte, pero en las bases son gente civil, digamos. Nosotros vamos caminando hacia eso, a que efectivamente las bases pasen a ser centros, digamos, científicos, porque yo creo que hay un gran movimiento, digamos, y afortunadamente se ha producido en Chile un apoyo para ir en esa dirección. Sí, mira, estamos en una época de cambios bien interesante, ¿ah? El Instituto Antártico Chileno está desarrollando un proyecto de renovación de sus tres bases científicas y, por ejemplo, la base Carvajal, que es la base que estaría más al sur nuestra, y la quieren hacer anual, o sea, que esté funcionando todo el año, eso sería con personal científico. Ok, ya O no, sea, vamos en ese camino. ya. Ya. Ahora, quién más participa en la Antártica? O sea, está la Armada, que por razones obvias tiene un protagonismo porque tiene capacidad de transporte, de instalarse, de dar soporte a todo eso. ¿Qué más, qué otra institución del Estado participan allá? Bueno, cuando tú hablas de Antártica, tú hablas de operadores antárticos. Quienes están en la Antártica son los operadores antárticos. Ok, En el caso de Chile son las tres Fuerzas Armadas y el ok. INACH. Las tres Fuerzas Armadas. La Armada, como tú bien dices, es responsable y tiene a cargo todo el aspecto logístico. O sea, si nosotros no llevamos la comida y el combustible en nuestros buques, las bases se apagan.
y fuimos la primera base, la base Arturo Prat, que se instaló ahí. Actualmente estamos en cuatro distintas bases. Después está la base del ejército, O'Higgins, que por su particularidad de formación de O'Higgins, ellos se dedican a lo que es tierra, rescate terrestre, expediciones terrestres. Ellos han llegado caminando al Polo Sur, o sea, ellos tienen una tarea un poquito más distinta que nosotros. Y después está la Fuerza Aérea, que obviamente es la conectividad aérea. O ¿Mm? sea, si uno mira la historia, cuando se inauguró el aeródromo Teniente Marcha, ahí donde está la base Frey en la isla Shetland, el incremento de bases en el área es gigantesco, porque ya tienes un aeropuerto, o sea, estás conectado, en 2 horas puedes estar en Punta Arenas, ante el caso de una emergencia o cualquier requerimiento. Y la Fuerza Aérea tiene esa misión, tener la conectividad aérea, y además ellos tienen en forma permanente un helicóptero ahí durante todo el año que ha tenido acciones súper importantes en rescate y evacuaciones de personal en distintas bases. Entonces, nosotros, las Fuerzas Armadas, somos las tres Fuerzas Armadas, e INACH, ellos se encargan de la ciencia y nosotros, obviamente, los transportamos, los apoyamos, los llevamos a todas partes. ¿Ya? Oye, una duda, ¿qué pasa con la basura en la Antártica? Porque tú me has hablado del tema ambiental, que usted entonces yo diría, bueno, ¿qué pasa con todo lo que el ser humano produce basura de manera natural? ¿Ah? Que sí, y le gusta producirla también. Pero, ¿qué pasa con la basura en la Antártica? Porque para cuidar el continente hay que ver cómo se recicla eso o cómo se procesa. Gracias por la pregunta, Guillermo. La basura se saca toda y la sacamos nosotros. O sea, ¿Ya? durante el año, la basura, tanto desechos de comida como, bueno, todo tipo de desechos, lata, de lo que te imagines, se va almacenando en tambores de 200 litros o en bins. Y ¿Ya? después nuestros buques, en los últimos viajes en febrero, marzo, parten sacando todos estos desechos desde Antártica, llegan a Punta Arenas y se le entrega a las empresas de reciclaje o definitivamente de destrucción de los restos de Antártica, pero es un compromiso. O sea, en Antártica no puede haber basura y hay que sacar todo. Oye, y eso los turistas lo entienden porque, claro, una cosa es que haya disciplina dentro de la gente que está destinada a la Antártica, pero otra cosa son los turistas que van y que se take a picture, pero vamos botando lo que vamos consumiendo. Mira, lo que pasa es que hay una aura de que el turismo es malo y los turistas son malos. La ¿Mm? verdad es que los turistas están súper controlados, o sea, están realmente controlados. En todos los buques hay excepciones, sí, Ya, pero en general, en todos los buques turísticos, que son hartos, ya, van observadores de distintas organizaciones ambientales, van científicos, va gente de la Organización de Turismo Antártico que los van guiando, les van enseñando y los van monitoreando y vigilando en el comportamiento. Entonces, cuando bajan a tierra, este equipo que hay a bordo del buque se preocupa efectivamente de que no quede nada, y son violentamente reprendidos cuando hacen alguna mala acción, digamos. Entonces, en general, uno podría pensar que el turista, lo que contamina es bien marginal, si es que contamina. ok. Nosotros tenemos bases. Y ¿tenemos pensado ampliar nuestra infraestructura allá? Porque o sea, estamos hablando de bases de edificios en realidad, o sea, de instalaciones grandes. No estamos hablando de un container que se pone, estamos hablando de cosas mucho más grandes, hasta donde yo entiendo por lo menos. Es decir, hay un proyecto para poder incrementar nuestras bases o mejorarlas o hacer. O tener una presencia mucho más, no sé, mucho más sólida, digamos, en el continente blanco. Sí, así es, Guillermo. O sea, como te mencioné, las tres bases principales de INACH, que son el profesor Escudero, Carvajal y Yelcho, están en un proyecto en este minuto para su renovación completa. Ya, O sea, Carvajal es una base completa nueva, Yelcho prácticamente es todo nuevo, se bota todo lo antiguo que es del año 60 y se hace todo nuevo. Y Escudero, que es la base más grande que está ahí en base Frey, se le hace un update gigantesco. Entonces las bases del Instituto Antártico tienen su programa y están buscando obviamente el financiamiento para hacerlas totalmente nuevas y bajo tecnologías modernas, o sea, cero contaminaciones, amigables con el medio, etcétera, etcétera. La base O'Higgins fue renovada del año 2000, la del ejército, y está en bastante buenas condiciones. La base Prat es un trabajo año a año.
para normalizarla a lo que actualmente se pide, digamos. Es una base antigua del año 47, así que cualquier trabajo que hace ahí es bastante delicado por su antigüedad. Entonces todos los años, por ejemplo, vamos cambiando una parte de la base en la parte eléctrica, y este año hicimos un proyecto piloto de generación verde. Instalamos paneles solares y generadores eólicos en base Prat, y lo más entretenido de eso es que además de que están funcionando, es todo con fondos nacionales. El desarrollo tecnológico es nacional, los fondos fueron provistos por Corfo, entonces se está logrando un joint venture, no solo nosotros, o sea, con gente de afuera que está trabajando para lograr cosas beneficiosas en Antártica. Y el gran proyecto antártico es Base Frey. Ok. Base Frey, actualmente son cerca de 42 estructuras distintas, y hay un proyecto que está en espera de financiamiento para hacer una nueva base ahí, y esa base sería conjunta, sería Fuerza Aérea y Armada juntos en una base moderna, una base de primer nivel, digamos. No, eso me parece maravilloso. ¿Qué significa, o sea, o cómo se ve desde fuera, ya que tú estás en todos los foros internacionales asociados a la Antártica, de que Chile haya construido un rompehielos, que ya ha pasado las pruebas marítimas y prácticamente ya está listo para operar ya efectivamente? ¿Qué significa eso? Porque un rompehielos no es cualquier cosa, hasta donde mis conocimientos llegan, ¿no? Es decir, no es una barcaza, estamos hablando de un buque que tiene capacidades, yo diría, bastante superiores a lo que es el promedio de cualquier buque. ¿Cómo se ve, digamos, esta incorporación de Chile con un rompehielos? Bueno, el hecho de haber construido este buque es un paso gigantesco para Chile en la parte tecnológica e industria marítima. O sea, de partida es ya un gran paso. Y todo el mundo lo valora mucho, porque además de ser un rompehielos, la gran gracia que tiene, que es un buque científico. Ok. Por primera vez vamos a tener un rompehielos científico que va a estar a 500 millas de la Antártica. Ujú, Entonces, por ejemplo, la próxima semana, el 3, el astillero lo entrega a la Armada. ujú. Y ahí aparte todo el proceso de entrenamiento y conocimiento a fondo de todo lo que es la operación del buque, de la dotación designada. Y estaría bajando ya en el próximo verano. Pero la meta ahora es usarlo. O Ujú. sea, efectivamente tenemos laboratorio a bordo, pero hay que usarlos. Entonces, en agosto, por ejemplo, no sé si has escuchado, está la reunión científica más grande del mundo antártica que se va a realizar en Pucón. Así es. Y ahí vamos a estar exponiendo el rompehielo e invitándolos a que vengan a hacer ciencia con nosotros en vez de que bajen buques desde Europa o desde otra parte del mundo, que vengan a hacer ciencia con nosotros. Construir un rompehielo, estamos a la altura de los países grandes. O Ok. sea, y eso se reconoce, se aprecia y se agradece, Ujú. porque no todos los países son capaces de construir algo como lo que construimos nosotros. Claro, Colombia acaba de bajar con su nuevo buque, pero es un buque que nosotros ya venimos haciendo ese tipo de buque hace hartos años. Ya. Perú también mandó a construir uno afuera, pero no se comparan con haber realizado este buque, que como tú bien sabes es el buque más grande que se ha construido en Chile, y el puntapié inicial para un proyecto mayor que te contó el almirante la otra vez, digamos. Así. Entonces, es reconocido, y el desafío mío es ahora que lo usemos, digamos. No, eso parece, pero a mí me parece genial, o sea, primero porque es un buque de grandes proporciones y con muchas capacidades, y como tú bien dices, científicas. A mí me extrañaba, conversando con el almirante en una entrevista que le hicimos, tuvimos la oportunidad de hacerle, como la oferta de buques científicos antárticos es prácticamente nula o muy baja a nivel mundial. O sea, entonces es una gran oportunidad para Chile, eso sin lugar a dudas. Oye, Lars, qué bueno. Tú has mencionado al inicio de que, digamos, los puntos más cercanos a la Antártica lo tienen Chile y Argentina, ¿ya? Que en los protocolos que tiene el tratado, digamos, está previsto que Chile y Argentina puedan funcionar juntos para hacer alguna actividad en la Antártica. ¿Se hace efectivamente? ¿Cómo es la relación de Chile y Argentina digamos, en el marco de este tratado?
Bueno, las relaciones con cualquier vecino tienen alto y bajo, diría yo, pero en la parte antártica, por lo que significa Antártica, ciencia, paz, nos hemos mantenido durante la historia en situaciones que incluso hemos pensado en hacer más cosas juntos de lo que realmente hacemos. Ya, Hemos defendido en varias etapas de la historia antártica, la Antártica sudamericana en forma conjunta. O sea, sostenemos la teoría que los que tienen derecho prioritario sobre la Antártica somos nosotros por continuidad geológica, por continuidad jurídica, desde el tiempo del Lutis Possidetis. Pero actualmente, ¿qué estamos haciendo con Argentina? Que es algo reconocido también y valorado y muy agradecido, la patrulla antártica naval combinada. ya, Desde el año 92, Chile partió disponiendo de un buque en forma permanente en Antártica ujú, para efectos de rescate, porque habíamos tenido muchos incidentes graves hasta esa fecha de buques que se habían varado y se habían hundido, o sea, incluso un buque de científico argentino, un buque peruano, buques de pasajeros. Entonces Chile dijo, ¿sabes? Esta es área de responsabilidad de rescate nuestra, así que a contar de ahora vamos a tener un buque en forma permanente en Antártica durante toda la época del verano. Y así como pasé varias temporadas en el rompehielo, 40, 45 días abajo, ya, Pascua, Año Nuevo, que es una experiencia única, ¿verdad? Y partieron las conversaciones con Argentina y el año 98 se acordó que este periodo estival lo dividiéramos en cuatro. ya, Entonces nos alternamos. Hay un buque chileno, después hay un buque argentino, un buque chileno, un buque argentino. Y ujú, mantenemos siempre un buque de rescate en Antártica enfocado principalmente a lo que es el resguardo de la vida humana en el mar. O sea, la primera misión es salvar a la gente. ujú, Después, el combate a la contaminación, esas cosas son otros temas, pero nuestra misión, lo primero, es salvar a la gente. Y eso es lo que yo te podría decir que es lo más notorio en Argentina y lo que se reconoce y se expone en todas las reuniones, cómo fue el resultado de esta patrulla antártica naval combinada que se hace todos los veranos entre los dos países. Obviamente hay cooperación científica, estamos trabajando, probablemente lo has escuchado, en el área marina protegida en la península antártica. Llevamos 10 años presentando informes científicos entre Argentina y Chile en la Convención de Conservación para lograr un área protegida de los recursos marinos ahí en la península, en el norte de la península. Eso también lo estamos haciendo en Argentina. O sea, hay harto intercambio de actividades con Argentina, no lo podemos negar. Hay reuniones bilaterales a nivel Cancillería, de los dos más dos, o sea, estamos haciendo hartas cosas. ya. Oye, tú en algún minuto mencionaste de que ustedes y que Chile lo hacía y era un aporte que Chile entregaba al funcionamiento del Tratado Antártico, el que Chile iba a fiscalizar los buques que pescan en la Antártica. ¿No se supone que la pesca en la Antártica esté prohibida? O sea, uno por lo menos por sentido común dice, si hay un tratado ya donde ciencia, paz, ¿verdad?, de la Antártica. ¿Quiénes son los que van a pescar allá? Porque en definitiva, a mí me llama la atención, es decir, yo creo que si alguien quiere pescar, debe ver algún tipo de autorización, establecer qué tipo de pesca quiere hacer, qué tipo de especímenes, qué sé yo, y todo lo que está buscando. ¿Cómo es el tema de la pesca ahí en Antártica? Mira, la pesca no está prohibida, pero tiene que ser controlada y renovable. Ya, ok. No puedes hacer un daño permanente al ecosistema. Ya, Entonces, para controlar eso, se creó la Convención de Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Es un nombre bien largo, pero nosotros lo llamamos CRUMA o CAMELAR, depende si es inglés o español. Y esta convención es la que regula todo lo que es pesca en el agua antártica, entiéndase el océano austral. Y para poder pescar en Antártica tú tienes que estar autorizado. Y tú te inscribes, anotas en esta convención y se te hacen una serie de observaciones, exigencias, y se te autoriza a pescar cierta cantidad de recursos y de tipo de recursos. Entonces, esos buques que en el área nuestra son entre 11 y 13 los que están autorizados a pescar en nuestra área, o sea, ujú, son esos, no hay más. Esos buques, el patrullero Fuente Alba va todos los veranos y los aborda e inspecciona que estén pescando lo que tienen que pescar,
que estén usando las artes de pesca que corresponda, que la dotación esté certificada y sean los que dijeron que son cuando zarparon desde su puerto de origen. O sea, existe la pesca muy restringida, muy controlada y muy supervisada, particularmente por Chile en nuestra área. O sea, somos lejos el país que más informes presenta y eso te enorgullece cuando en las reuniones internacionales lo mencionan. O sea, existe pesca, sí, pero muy controlada, muy restringida y cada vez la queremos restringir más. Por eso estamos peleando por el área marina protegida, digamos. Ya. No, yo creo que eso es fundamental. Oye, entre paréntesis, y abusando de tu historia naval, básicamente. Oye, ¿cómo se le pone el nombre a los patrulleros, los buques? Porque, como tú recién mencionabas, el Fuente Alba, y yo creo que Fuente Alba debe ser alguien importante en la Armada. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, normalmente los buques responden a algún nombre de algún héroe o alguien que hizo algo trascendente en la Marina o algún héroe y personaje histórico chileno, digamos. En el caso del marinero Fuentealba, el marinero Fuentealba fue el que rescató a sus compañeros del naufragio del Lautaro, de la Lautaro, hace muchos años atrás, el sector de Corral que él ¿Ya? fue, volvió 3 veces al buque, salvó varios compañeros de trabajo y ya finalmente cuando iba a seguir rescatando, las fuerzas no lo siguieron acompañando y murió ahogado y por eso se le brindó la medalla al valor, digamos. ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros llamamos un héroe de paz, igual que Piloto Pardo, son héroes de paz. Y ese tipo de personas son las que se reconocen o perduran la memoria poniéndole el nombre a las distintas unidades. Mira, no, eso es muy interesante porque no todo el mundo sabe cómo surgen esos nombres. Y piensa que son solamente que a alguien se le ocurrió en ese minuto, pero hay historia detrás de cada uno. Eso es lo importante. No, Biel también fue un almirante con mucha historia en la Marina y que cooperó mucho en el área Punta Arenas, o sea, todos tienen su, no es porque el jefe de turno se le ocurrió, digamos, ¿ah? Y hay No, todo no, un comité que analiza los por qué sí y por qué no, digamos. no. Oye, Lars, ¿cuál es la hoja de ruta que viene? Porque, digamos, mientras grabamos este programa, nosotros lo grabamos día jueves, el presidente Boris se encuentra en Punta Arenas en lo que es la conmemoración de este tratado, los 73 años, y ha viajado a la Antártica, y, digamos, anunció todo lo que es el plan de construcción naval, es decir, ha habido una confluencia de decisión política, voluntad política, digamos, como liderada por el jefe de Estado donde se han sumado todos en la práctica, lo cual yo creo que en el momento que vive el mundo es maravilloso. Vamos, y con todo eso, ¿cuál es la hoja de ruta? Porque vamos a construir un centro internacional antártico en Punta Arenas, o sea, es decir, se está consolidando mucho. Digamos, con tu experticio y con tu conocimiento de los foros internacionales, ¿cuál es la hoja de ruta que viene ahora? Yo creo, Guillermo, que la hoja de ruta es consolidar los proyectos que llevamos más de 10 años en carpeta. Ok. Estamos en una alineación de astros, digamos, que puede ser beneficiosa. O sea, tenemos un jefe de Estado magallánico que ha demostrado interés. El Centro Antártico Internacional ya sacó su resolución, su RS, entonces ya está autorizado a continuar el proceso para licitación. Se licitó por cuarta vez el muelle en Bahía Filde y ya vamos a adjudicarlo. Estamos en el proyecto de espera financiamiento de la nueva base Frey y de las bases del Instituto Antártico. Ya, Va a partir operando el nuevo rompehielo. También se presentó el mes pasado en Punta Arena el remolcador Lientur, que también es un remolcador con capacidades polares. Entonces estamos yo creo que la hoja de ruta se ve promisoria y nuestra hoja de ruta es hacer lo que venimos diciendo que vamos a hacer hace muchos años y que no se ha podido hacer quizás no por falta de voluntad, sino que por falta de recursos. Chile es un país que si no un terremoto es un incendio, o sea, siempre nos pasan cosas, entonces de repente puede haber mucha voluntad, pero como pasó en la primera expedición antártica chilena iba a ser en 1906 ujú, y vino el terremoto y los recursos que habían para esa expedición se fueron para el terremoto, entonces imagínate, entonces, eso es la historia nuestra. ujú, Entonces ahora existe la voluntad y hay que administrar los recursos para poder concretar nuestros proyectos antárticos. Los vecinos, cosa de ver la prensa,
están haciendo grandes esfuerzos también para potenciar la parte antártica, particularmente Ushuaia, su base de Petrel. Esto no peco en decirlo, pero es conocido por todos. O sea, Argentina quiere que el eje Ushuaia-Petrel, que es una base que tienen ellos, que también tiene aeropuerto, se transforme en la ruta antártica en vez de Punta Arenas, base Frey. Entonces, todo lo que hagamos ahora contribuye a que mantengamos nuestra posición preponderante en el circuito y en el concierto antártico. Y eso pasa por voluntad y recursos principalmente, y lamentablemente, ¿no? Bueno, la Antártica, por lo que tú dices, se ha transformado en un pequeño tablero de ajedrez donde cada movimiento importa, ya sea del peón, que es la pieza que supuestamente más pequeña del tablero, pero sin peones no hace jaque mate. Entonces, estamos, al final del día, estamos en el tablero de ajedrez antártico que conforma la estrategia de cada país y los países en conjunto, a su vez, digamos, nos va a dar resultados para poder mantener lo que tú decías inicialmente, es decir, un continente de paz y ciencia. Sí. No es fácil, como te dije en algún minuto, Antártica es política. Sí. Y yo vengo llegando de India y cada vez está más complicado mantener el consenso, digamos. O sea, cada vez demanda más trabajo convencer a algunos de que sigamos la misma senda o sigamos una nueva senda que que se está trazando. Se complica cada vez más. Afortunadamente los discos lo son pocos, digamos, pero cada vez requiere más trabajo. No, me imagino que, bueno, hemos conversado con el capitán de navío Lars Christiansen, que es el jefe de la División de Operaciones y Coordinación Antártica, dependiente del Estado Mayor General de la Armada. Lars, no sé si quieres decir algo último para poder cerrar la entrevista. Lamentablemente el tiempo juega siempre en contra de estas cosas, pero ha sido muy interesante. Guillermo, te agradezco la oportunidad cuando guste. El tema antártico es un tema que me apasiona y que ojalá pudiera transmitirse a todo el mundo. Yo creo que la gran deuda que tenemos es lo que te decía yo, partiendo del mapa que se le enseña a los niños en el colegio. Chile está angosta y larga franja de tierra y de la Antártica no sabemos nada. Entonces, cuando tengo la suerte de ir a los colegios, a las universidades, en realidad se sorprenden de lo que es Antártica porque no conocemos Antártica. Y como decimos los antárticos, y que suena un poco feo, hay que antartizar Chile. O sea, no partamos porque la gente no escucha este comandante que está loco, o sea, ¿por qué le da tanta prioridad a la Antártica habiendo tantas otras prioridades en nuestro país? Y no se puede negar, digamos, pero Antártica importa. Antártica importa para el mundo, o sea, por eso son muchos temas, pero Antártica controla el clima del mundo. Entonces, lo que pasa en Antártica repercute en todo el mundo y lo que pasa en Antártica es producto de lo que pasa en el mundo. O sea, Antártica no se contamina sola, Antártica se contamina y se está derritiendo por culpa de los países de afuera que siguen contaminando. Entonces, hay toda una labor política grande que pasa no solo por nosotros, un pequeño país que está en el sur del mundo, sino que es un trabajo un poquito más grande y esos son los grandes temas que se conversan en las reuniones, digamos. O sea, entonces, si tú me preguntas un mensaje, ojalá difundir Antártica, que la gente conozca Antártica, que entienda la importancia de Antártica, invitar a que hagan más ciencia en Antártica, que estudien para estar en Antártica, que tengan la oportunidad de ir a Antártica. No, me parece, digamos, idea genial. Te quiero agradecer muchísimo, Lars, la gentileza y la claridad de las respuestas, pero a su vez también los elementos de reflexión que le dejamos a usted que nos sigue semana a semana en esta séptima digamos, temporada de la Carta sobre la Mesa, y lo invitamos a que en su círculo, con sus familiares, con su hijo, con sus amistades, converse sobre la Antártica. Entienda que la Antártica, como bien nos decía el comandante Christiansen, no es un triangulito que está al final del mapa, sino que es el futuro. Y ese futuro tiene que ser asociado a la paz, a la ciencia, al desarrollo donde Chile puede aportar muchísimo. Pero usted debe convencerse, nosotros debemos convencernos y generar conocimiento, pero también conocer la Antártica. Así que lo invitamos para que este fin de semana converse sobre eso. Recuerde, la democracia se fortalece cuando se dialoga. Y el diálogo con información es mucho mejor y es lo que nos ha entregado hoy día el comandante Christiansen, a quien agradecemos nuevamente, digamos, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Comandante, muchas gracias y a usted. Nos vemos la próxima semana.